Bienvenidos todos y todas al programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, transmitiéndose desde la cafetería Boca en Boca, ubicada en nuestra facultad. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y conjuntamente con el doctor Carlos Ramos González y la doctora Yanira Reyes Gil estaremos discutiendo temas anclados en el derecho de mucha actualidad durante los pasados días. Estaremos hablando del proyecto del Senado 504, el cual le reconoce derechos, personalidad jurídica al nasciturus, las implicaciones que eso tiene en todo nuestro ordenamiento jurídico. Vamos también a estar hablando del proyecto del Senado 63, que gira en torno al acceso del público a documentos en posesión del Estado. También vamos a hablar de un caso resuelto por el Tribunal Supremo hace escasamente unos días, el caso de Pueblo versus Apolinar Rondón, que gira en torno a la expectativa de intimidad en propiedades supuestamente abandonadas. Hay una opinión disidente muy fuerte donde se plantea que el derecho a la intimidad ahora va a estar sujeto a la riqueza o a las posibilidades económicas de quien reside en una residencia. Sobre esos tres importantes temas, si el tiempo nos da, estaremos conversando en los próximos 45 minutos. Bien, regresamos a Debate en Derecho y le doy la bienvenida a la doctora Yanira Reyes Gil. Saludos, Yanira. Julio, saludos, Carlos, y a todas las personas que nos ven. Y también al doctor Carlos Ramos González. Hola, Julio, Yanira. Hablamos fuera del aire de que ha sido una semana bastante intensa en temas que están anclados en aspectos jurídicos sumamente importantes. Está el proyecto del Senado 504, donde se le otorga personalidad jurídica al nasciturus, que obviamente vamos a hablar mucho sobre ese hecho, no meramente sobre el tema sustantivo, sino el mecanismo procesal mediante el cual fue aprobado, que es, ¿verdad?, el mal llamado proceso de descarga. Proceso que se utilizó también para el proyecto del Senado 63 sobre el trámite para acceder a documentos y titulado una ley de transparencia y de acceso a documentos, pero ciertamente lo hace aún más difícil que lo que está en la actualidad. Y también tenemos que hablar o mencionar por lo menos muy puntualmente una opinión del Tribunal Supremo muy preocupante para muchas personas, que es el caso de Apolinar Rondón, donde el Tribunal Supremo amplía lo que era la excepción para registrar o allanar una casa bajo el predicamento de que era abandonada. Y esa excepción sí existía, siempre ha existido, pero lo ha flexibilizado de tal manera que si un agente de la policía pues piensa por la ausencia de muebles, por la ausencia de lujos, de cosas electrónicas, pues podría intuir que es una propiedad abandonada y entrar a pesar de que allí viva alguien en forma paupérrima y cada cual tiene derecho a vivir como le plazca, ¿no? Vamos a comenzar con lo que yo creo que es más preocupante y vamos a comenzar contigo, Yanira, con el proyecto del Senado 504. Yo creo que es importante que destaques, ¿verdad?, el problema como un proyecto tan importante se apruebe por descarga, que implica, se vota, no hay debate, no se discute el informe, grupos que fueron citados no pudieron expresar sus preocupaciones y los legisladores atender esas preocupaciones. Así es. Primero que todo, quiero explicar que se trata de un proyecto que enmienda 3 artículos del Código Civil. El Código Civil es una pieza legislativa de gran importancia porque cubre las relaciones entre las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Así que muchas de las cosas que ustedes y nosotras hacemos de matrimonio, alimentos, divorcio, contrato, todas esas cosas están reguladas por el Código Civil. El Código Civil previo al del 2020 databa del 1930 y ese proceso de reformar el Código Civil tardó muchísimos años, mucho estudio, muchos profesionales que estaban involucrados en ese proceso porque requiere de pensarlo bien, ¿verdad? Entonces, por eso resulta tan terrible que en un proceso tan atropellado se enmienden estos artículos que van a trastocar, ¿verdad? Van a afectar el resto de los libros del Código Civil. Como bien dices, Julio, este proyecto se presentó en el Senado, se pidieron memoriales, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Comisión de la Mujer presentamos un memorial y 2 o 3 memoriales más. No hubo vistas públicas, se aprobó sin vista.
y luego pasa a la Cámara, y en la Cámara ni siquiera pidieron memoriales, fue aprobado sin vista pública, a todas luces fue parte de las negociaciones que hubo a última hora entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, porque como ustedes habrán visto en las noticias, el presidente del Senado le colgó 10 proyectos al presidente de la Cámara y ahí hubo una negociación. Este proyecto que intenta enmendar estos 3 artículos del Código Civil, como bien dices, lo que establece es que será una persona con capacidad jurídica el concebido y no nacido, o sea, el nascituro, desde que hay la fecundación, desde el momento de la concepción, momento en el que la mayor parte de las mujeres y las personas gestantes ni siquiera saben que están embarazadas. Y eso crea muchos conflictos que no solamente son especulaciones nuestras. En estados en Estados Unidos donde se han aprobado legislación como esta que le da personalidad fetal, han ocurrido ya conflictos con asuntos de salud. Por ejemplo, una mujer que recibe un diagnóstico de cáncer durante su embarazo y entonces no va a poder someterse quizás a un tratamiento en el cual afecte la viabilidad del feto. Médicos que no se atreven a intervenir con mujeres después de accidentes por temor a que una anestesia, por ejemplo, afecte el feto. No se atreven a intervenir en embarazos ectópicos, así que tienen problemas de salud graves. También ha tenido conflictos con respecto a la creciente criminalización de mujeres por su conducta durante el periodo de embarazo. Hay una nota en Estados Unidos que demuestran que sobre 400 mujeres han sido procesadas criminalmente después de la revocación de Roe versus Wade, precisamente por asuntos de conducta, en la medida en que se entiende que algo que haga esa mujer afecta su embarazo, como por ejemplo hubo un caso donde una mujer se cae por unas escaleras y se dice que ella fue negligente cuando se cayó por las escaleras y pierde el embarazo, sí. Pues la acusaron. No, y menos yo una mujer que llega a sala de emergencia con un sangrado. Espérate, hay que llamar a un fiscal porque ella misma se golpeó, produjo, y el doctor no se va a atrever a manejar esa situación pudiendo afectar la salud de la mujer en ese momento. Exactamente, han habido casos no solo en Estados Unidos, sino en otros países en los cuales emergencias obstétricas, como tú estás mencionando, han provocado que las mujeres terminen presas, procesadas criminalmente porque supuestamente afectaron la viabilidad del feto. Y obviamente esto tiene una intención de tratar de limitar el derecho al aborto, pero esto no solamente afecta el derecho al aborto, esto afecta los derechos de las mujeres que quieren parir, las mujeres que quieren reproducirse, porque incluso en algunos sitios esto ha provocado que haya legislación en la que se prohíba la reproducción asistida y la fertilización in vitro, porque se le reconoce personalidad al embrión, cosas que resultan ridículas, ¿verdad? Y que a mí me parece que por lo menos, lo mínimo que requería este tipo de proyecto es que se abriera discusión, que las personas que trabajan con esos temas, desde la salud, desde el derecho y desde otras disciplinas, pudiéramos participar del proceso y explicarle a los legisladores por qué este tipo de proyecto es tan peligroso. Bien. Carlos, antes de escucharte, quiero lanzar una pregunta para que después de reaccionar abunde. Porque es que he estado escuchando algunos programas de opinión, unas personas que han sido fiscales diciendo cosas que no son correctas. Y hay una gran desinformación sobre cómo esta decisión es consistente o es a tono con la doctrina del caso de Dobbs, que revocó el caso de Roe versus Wade. No tiene nada que ver mi opinión, lo sabemos. Pero sí les planteo a ustedes, bajo la Constitución de Puerto Rico, bajo el caso de Duarte, ¿sería constitucional esa disposición aprobada por descarga en el Senado? En el momento que quieran la discuten, pero Carlos, también quiero que reacciones a lo que dijo Yanira o abundes sobre cualquier otro tema de la ley. Bueno, este proyecto, quizás empezando por lo último, solo comentar y después lo abundamos con Yanira y contigo. En Puerto Rico no ha habido cambio desde hace más de 20 años. El Código Penal tiene algo que decir del aborto. Y lo que dice es, tú lo puedes leer de dos maneras. Si tú lo empiezas a leer en la conducta que se prohíbe,
Pues el Código Penal comienza diciendo se prohíbe el aborto. Quien lo deja hasta ahí, pues dice, pues en Puerto Rico el aborto está prohibido. Pero tú tienes que leerlo completo. Lo que dice es que se prohíbe el aborto si no se dan determinadas circunstancias. Y por lo tanto, se permite el aborto siempre que sea con consejo médico, por ejemplo, y con un médico facultativo para hacerlo. O sea, tú lo puedes leer de las dos maneras, pero la manera incorrecta de leerlo es cuando no lo lees completo. En Puerto Rico el aborto se permite y por lo tanto desde ese punto de vista la decisión de Dobbs pues no nos afectó, ya nosotros eso lo tenemos resuelto. Ha habido intentos por cambiar eso, pero bueno, todavía no se ha podido. Lo primero que yo quisiera comentar sobre eso, para no repetir los peligros que ustedes dicen, es lo siguiente. Uno, el tema de los derechos del concebido pero no nacido es un tema bien complejo porque plantea cuestiones éticas, plantea cuestiones médicas, plantea cuestiones antropológicas y sin duda plantea cuestiones teológicas y plantea cuestiones de derecho. Es un asunto bien complicado de discusión en Estados Unidos, en Puerto Rico y del mundo entero. ¿Y qué no decir? Lo que implica desde el punto de vista de los derechos de la mujer o de la persona gestante sobre las decisiones sobre su cuerpo, que para mí, de todos esos temas, para mí es el medular, sobre todo en el contexto del 2025. Y es un tema que se discutió ampliamente cuando la reforma del Código Civil del 2020, argumentos a favor, argumentos en contra de cómo tratar los derechos del concebido versus no nacido, que no era un tema totalmente nuevo, el código viejo tenía algunas disposiciones que hacía que se debatiese en la academia. Hay algunos reconocimientos sobre unos derechos que pueda tener en materia sucesoral, ya como está el código nuevo aprobado, que se aprobó, tal y como se quieren aprobar estas cosas aquí, a última hora, y ya lo sabemos, a pesar de que llevábamos décadas estudiando el asunto, que a propósito de una profesora nuestra de las encargadas de ese proceso, la profesora Marta Figueroa, y se aprobó no lo que querían unos sectores del país. Hay unas menciones sobre los derechos del concebido pero no nacido, pero hay algo que sin duda se rechazó, y es que en el código se declarase que el nasciturus, el concebido pero no nacido, es persona humana, por todas las implicaciones que eso tiene en lo que yo acabo de decir y otras más que vamos a discutir aquí. Pero lo que yo quería enfatizar antes de que volvamos a ello, porque yo creo que esto va a ser un tema que se va a repetir, es que Dobbs es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se sabe que es un tribunal bien conservador. Bueno, tan es así que revocó el caso de Roe y se lo devuelve a los estados para que cada cual decida, y rehúsa reconocer que el derecho de aborto forma parte del derecho de intimidad federal. Pero ante Dobbs estuvo planteado por los grupos que promueven y están en contra del aborto, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviese que el feto es persona. Eso fue uno de los argumentos que con más insistencia y una de las razones principales detrás de revocar Roe versus Wade. El Tribunal Supremo de Estados Unidos expresamente rehúsa aceptar ese reto. Es persona. Y los sectores más conservadores de Estados Unidos, de las pocas cosas que lamentan de Dobbs, es que eso no se dio. La pregunta que uno se hace, ¿por qué un tribunal tan conservador como ese, y un juez tan conservador como es el juez Alito, que escribe esa opinión, no se atrevió a dar ese paso? Y la respuesta está en lo que acaba de decir Yanira y con lo que yo he comenzado a decir. Porque eso es muy complejo, porque eso tiene implicaciones no solo en otras ramas del derecho, no solo sobre los derechos reproductivos de la mujer, no solo sobre el derecho que cada estado decida sobre terminar un embarazo, sino tiene unas implicaciones teológicas, antropológicas, muy complejas. Si esto que yo he dicho es verdad, si de esa dimensión es que estamos hablando en este proyecto, ¿cómo es posible que se quiera incluso plantear
que un asunto como este tan delicado, por razones que se sabe que no son ni estrictamente religiosas, ni estrictamente de derechos, ni estrictamente antropológicas, para mí estrictamente políticas, porque soy del criterio que muchos de sus proponentes que actualmente están en el Senado no tienen ningún respeto por la vida humana, nada. Porque si no hace tiempo hubiesen aprobado resoluciones en contra del genocidio de Gaza, por decir nada más que alguna que otra cosa. Las razones son estrictamente políticas. ¿Y cuál es la razón política? El voto religioso. Claro. Pero también en Estados Unidos, este es un proyecto, no es que eso lo inventó el proponente, esto es un proyecto que se está impulsando en South Carolina, en Texas, es decir, es un movimiento político. Correcto. Donde entonces pues este sector en Puerto Rico también lo ha hecho suyo para impulsarlo. Claro, uno no se puede vincular de la discusión política que ha habido de que el partido más asociado con la cosa religiosa está en una situación muy débil, quizás sus exponentes más visibles están abandonando el partido. Así es que es difícil no coincidir con que hay ese elemento de acercarse a ese sector, que por lo menos en 2 elecciones corridas han sido más de 100,000 votos. Así mismo. Que son decisivas una elección. Y entonces, para dejar a Yanira, que de los 3, creo yo que es la compañera que más ha meditado y reflexionado sobre este tema en toda su carrera profesional, sobre todo como abogada y defensora de los derechos de la mujer. De esta manera, otra vez sin abrirlo a discusión amplia, es lo que uno no acaba de... Bueno, deberíamos entender porque no sería la primera vez. Yo voy a hacer un listado cortito para que Yanira comience de algunas de las cosas que están aquí implicadas, que las pensaba ahorita antes del mediodía. Desde el punto de vista de los medicamentos que una mujer puede tomar, que hoy día existen para abortar, de momento se criminalizan los medicamentos. Desde un punto de vista que tú los mencionabas, de la práctica de la ginecología y obstetricia. Es decir, en un país que se dice que hay escasez de ginecólogos y obstetricios, ahora se les está poniendo un péndulo criminal cuando trata a una mujer embarazada, porque las implicaciones que podría tener un malpractice o una decisión equivocada con relación a ese embarazo pueden ser criminales, dependiendo de si se aprueba un proyecto como este. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, no estoy seguro, Yanira, pero me imagino que sí. El dilema que le plantea al censo decenal. El censo que se hace cada 10 años se cuenta cuántas personas hay en cada casa. Y a mí me gustaría saber, conforme a esta decisión, si ahora se va a contar los que están en la barriga. El que están en la barriga. Ya dije lo de ¿y qué hacemos del miscarriage, del aborto involuntario? El Estado está obligado a investigar si de verdad fue involuntario, porque lo que está por el medio, desde la concepción, es una persona humana. ¿Qué tú me dices del comportamiento de la persona gestante, que casi siempre es una madre gestante? De ahora en adelante, le concierne al Estado. No solo la vida de ella, sino la que del concebido no nacido en cuanto a cómo se amplía ahora la definición ahora de maltrato. Cuánto bebes o no bebes, cuántas fiestas vas, cómo esto. Y por supuesto que toda mujer embarazada tiene que cuidarse y se lo tiene que decir su médico, pero que sea el Estado el que a través de sus estructuras va a estar dando armas adicionales para vigilar el cuerpo de la persona gestante. Yo creo que esa es de las cosas que este proyecto sugiere, y que por supuesto hay que tomar decisiones de viajar. Ten cuidado con viajar embarazada, porque la aerolínea podría preguntarte, ¿tú tienes un certificado médico? Porque yo no te estoy autorizando a viajar a ti nada más, te estoy autorizando a ti y a la persona que tú llevas. Es decir, ¿habrá que ir a un procurador que autorice ese viaje? Yo no sé, lo que yo quiero decir es, que es lo que trató de decir ahorita, porque lo dijo solamente en introducción Yanira, esto tiene tantas implicaciones sobre nuestra vida en sociedad, que afecta principalmente a la persona o a la mujer gestante, pero que nos afecta a todos los demás. Y que tú me dices de si resulta que es un embarazo de una persona con un padre presente o conocido que se sabe quién es, las responsabilidades de ese padre aumentan. Y uno dice, bueno, es que nunca han debido disminuir, ¿no? Si ese no es el tema. El
tema es quién obliga a hacer qué y bajo cuáles circunstancias. Cambia totalmente el panorama de lo que es un movimiento político en Estados Unidos y que otra vez aquí, último comentario, el mimetismo que hay en esta sociedad colonial de estar repitiendo por razones políticas lo que está sucediendo en la metrópoli. Horrible. Definitivamente es casi como que ponemos en suspenso todos los derechos de la mujer durante el embarazo. Todas esas cosas que estaba mencionando Carlos no solamente son posibles, sino que ya han pasado, ¿verdad? Asuntos que tienen que ver con el uso de medicamentos ya ha ocurrido, pero también, además de lo que tú mencionas, a mí se me ocurren cosas, personas que a lo mejor no han pensado todavía que esto les puede afectar. Las aseguradoras. ¿Puede una mujer embarazada solicitar algún tipo de compensación por algún daño que haya recibido durante el embarazo porque le dañó el feto? Asuntos que tienen que ver con trabajo, ¿verdad? Accidentes en el trabajo, ¿será responsable el patrono cuando haya alguna situación en el empleo que afecte el embarazo? Asuntos de alimentos. ¿Podría una persona solicitar alimentos durante el embarazo? Porque ya se está trabajando con una persona. Pero hay otro ámbito en el proyecto 504 que también a mí me preocupa mucho. Y es que señala en una de sus partes que la representación legal del no nacido será de aquel que le hubiera asumido luego del nacimiento, pero que en caso de incapacidad o imposibilidad puede asignársele un representante legal o un defensor judicial. Y ya esta discusión la tuvimos en algún momento en este país, cuando se propuso precisamente en algún momento cuando se estaba evaluando la reforma del Código Civil, se propuso esa posibilidad, que se le pudiera declarar incapaz a una mujer que está en estado de embarazo por las decisiones que quisiera tomar con respecto a su embarazo, y que entonces pudiera venir un tercero que bien puede ser el padre biológico o puede ser un familiar o un defensor judicial, dice claro. el propio artículo, para irse por encima de las decisiones que pueda tomar esa mujer sobre su cuerpo. Lo que quiere decir es que, de nuevo, ponemos en suspenso los derechos, la autonomía, la capacidad de las mujeres durante el embarazo. Y en un país en el cual se está tratando de impulsar que haya un aumento en la natalidad, se está tratando de que haya más reproducción, que las mujeres se reproduzcan, que las parejas se reproduzcan, yo me pregunto realmente si con estas condiciones, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres podrán tomar decisiones aún más temprano durante su embarazo, determinarlo precisamente porque no están dispuestas a ceder su autonomía y sus derechos durante el tiempo del embarazo? Esto es algo que definitivamente necesitaba mucho más pensamiento, necesitaba mucha más atención y no podemos continuar. Y para eso son las vistas públicas. Precisamente. Aquí hay un quiebre de la democracia, porque ¿cómo es posible que en esta última sesión legislativa proyectos de ley de tal envergadura, no solamente el 504, ya mismo hablaremos del 63, proyectos de tal envergadura se tramiten de esta manera en el momento en que no hay vistas públicas, o habiéndolas no se consideran las cosas que se plantean por la sociedad civil, pues entonces se convierten en asuntos pro forma. Este señor, uno de los legisladores, decía en un programa de radio en estos días, decía, es que las vistas públicas, pues la gente se cree que nosotros le tenemos que hacer caso a lo que la gente diga allí. Y eso son recomendaciones, y para eso nos eligieron, para nosotros tomar decisiones. Y si a alguien no le gusta, que vaya al tribunal. Pues entonces, ¿para qué son las vistas públicas? Yo realmente hago la misma pregunta. ¿Para qué es ese proceso si están ellos ahí nombrados para tomar las decisiones que se les ocurra? Pues entonces no representan al pueblo, y definitivamente tenemos que repensar ese asunto de que vivimos en un país democrático. Y ustedes piensan, bueno, hay lo que faltan dos cosas, ¿no? Que ver qué va a hacer la gobernadora. Y le pregunto, ¿que ustedes esperan? ¿Que la gobernadora firme el proyecto, lo vete, lo devuelva para que se atiendan algunas de estas preocupaciones?
o sencillamente lo aprueba, lo que entonces tendríamos que analizar cómo va a ser cuestionado en los tribunales, las posibilidades que tendría, en un caso que estoy seguro que el Tribunal Supremo enseguida lo elevaría para su concesión, el de Puerto Rico, y no sé qué ustedes esperan de esos dos posibles escenarios, de la gobernadora, y vista esa controversia en el Tribunal Supremo, cómo esta legislación violenta, entre otras cosas, el derecho a la intimidad garantizado por la Constitución de Puerto Rico. Bueno, en cuanto a lo último, ¿verdad? Tendríamos que pensar en un escenario de que surja una controversia, ¿verdad? Porque el Tribunal Supremo ni el Poder Judicial va a dar una opinión sobre esto, y podríamos pensar diferentes escenarios una vez se apruebe la ley, en la manera como sigue impactando la práctica de la ley. Lo que hemos dicho aquí, para ver, por ahí es que se iría el primer caso al Tribunal Supremo y a ver qué es lo que pasa. En cuanto a la gobernadora, yo me temo, que depende qué lado de la gobernadora se active, ¿ya? Si se activase el lado que yo siempre he pensado que debería ser activado, que es el de una líder de su pueblo, ¿verdad? Que se debe a su país y no solo a un sector religioso o político. Una vez se les electa para todos los que votaron por ella. Obviamente un proyecto como este, si no fuera por otras razones, porque no ha habido suficiente discusión pública. Pero yo me temo que no va a ser así. Vamos a ponerlo así. Me preocupa que, como se sabe, que en las últimas sondeos y encuestas que se han hecho con alguna base científica, la gobernadora en popularidad no está muy bien parada a como estaba cuando comenzó la gobernación, por diferentes situaciones que ha habido en el país, muchas de ellas relacionadas con Luma. El caso es, y yo creo que el cálculo político es esto: ¿me ayuda a la popularidad? Que sin duda la respuesta sería sí, si piensa solo en el sector religioso. O me pone de buena con un sector más amplio, porque ya yo tengo el sector religioso. A mí me gustaría que la gobernadora comenzase a pensar que ya con su proyecto de ley religiosa, que me parece una cosa terrible para el país, ya le ha dado suficiente a ese sector, y que debería pensar en otros sectores mucho más amplios, como por ejemplo son las mujeres y otros sectores de la sociedad civil, que por más que ellos les quieran llamar alborotosos, izquierdosos, ellos, quiero decir, algunos sectores del partido de gobierno, porque no todos los sectores son así. Yo creo que el país quisiera tener una gobernadora que está abierta, que quiere escuchar, y que ahí es que vea que va a crecer la base de su voto. Eso es lo que yo quisiera que pasara. Pero me temo que el cálculo político no va a ser sumando las ecuaciones que yo quiero, pero no lo sé. Otra cosa interesante que yo creo que a lo mejor la gente que nos ve no conoce, y es que es el momento en que se aprueba este proyecto y cómo eso cambia la acción que puede hacer la gobernadora. Si este proyecto hubiera sido aprobado hace un mes y se le envía a la gobernadora hubiera tenido 10 días para actuar sobre ese proyecto de ley, claro. En cuyo caso, si no lo firmaba, su inacción convertía en ley el proyecto. Pero siendo ahora el final de la sesión, todavía, de hecho, la última vez que verifiqué no se la había enviado todavía, ella tiene entonces 30 días para actuar. ¿Y qué puede hacer ella? Ella puede firmarlo, ella puede vetarlo con un voto explicativo, o puede simplemente no hacer nada. Y la inacción de la gobernadora en ese periodo de tiempo implicaría que el proyecto no se aprueba, pero podría ser presentado nuevamente en la próxima sesión, así que eso no detendría necesariamente a los proponentes. Pero sería interesante ver en esta negociación, en ese juego de piernas que va a hacer ahora la gobernadora, que no solamente tiene sino tiene otros proyectos problemáticos, ¿verdad?, difíciles en sus manos. ¿Qué es lo que ella va a considerar al momento de tomar acción y tomar medidas? Uno quisiera pensar que ella va a tomar decisiones sobre criterios como qué es lo mejor para el país, criterios como qué me dicen los profesionales que atienden esto,
cuáles serán los impactos, pero yo me temo, como dice Carlos, que en muchas ocasiones las decisiones no se toman sobre esos criterios, sino qué es lo más que me conviene, a quién le debo qué y qué deuda voy a pagar firmando o no firmando un proyecto. Y es bien triste entonces que los derechos, la autonomía, el futuro de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico se jueguen a partir de esos juegos macabros que están entre esas figuras de poder. Ahora, la dirección, porque ustedes los dos lo han mencionado, sobre el tema de qué es lo que le conviene políticamente, yo no tengo duda alguna, no sé cómo ustedes se sienten, de que si se hiciera un referéndum sobre si se debe aprobar o no esa ley, yo no tengo duda de que la mayoría del pueblo votaría en contra de la aprobación de esa ley. Y lo digo a base de proyectos de investigación que he hecho en cuanto al tema del matrimonio gay y otros temas sobre el tema de la sexualidad, identidad de género, donde el pueblo de Puerto Rico yo creo que es más receptivo, está más abierto que lo que piensa mucha gente. Así que si realmente ella suma y resta, bueno, y yo tengo razón en lo que estoy afirmando, pues obviamente le sería más satisfactorio políticamente vetar el proyecto bajo el predicamento de que la mayoría de las personas en Puerto Rico lo vetarían. No sé que ustedes se sienten tan confiados como yo en esa cuantificación de la opinión pública. Yo no estoy tan optimista como tú, pero tú dices que has visto encuestas, has visto números. Fíjate, al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, vamos a olvidarnos de otros componentes de la comunidad LGTB que es más problemático. Yo estoy de acuerdo contigo que si posiblemente hubiese un referéndum en Puerto Rico, por razones culturales y por otras, yo creo que el país ya lo aceptaría, pienso que eso es así. Pero yo creo que cuando se trata del tema del aborto y del tema del feto como persona humana, el poder religioso todavía es muy fuerte. La penetración religiosa cristiana que hay en el país, en los medios de comunicación, no solo las redes, en las radios, AM y FM, sobre todo FM, yo pienso que todavía es demasiado fuerte. Esa es una impresión que yo tengo. Puedo estar equivocado, yo quisiera estar equivocado, pero yo creo que en eso quizás la estadística es distinta a Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos yo creo que cada vez son más las personas que favorecen los derechos reproductivos de la mujer. Yo quisiera pensar que en Puerto Rico también es así. Yo creo que ha aumentado sin duda por el trabajo que se ha hecho en las comunidades, pero no sé si lo suficiente. Recuerda lo que pasó en los 60. Sí. El obispo de Caguas contra Muñoz Marín. Sí, decir, pero no era, fundamentalmente aquella lucha no fue tanto por el tema del aborto, fue el tema de los contraceptivos, que se veía más invasivo a los derechos de la mujer que al tema del por qué las parejas en Puerto Rico, sobre todo cuando se daba el tema de los contraceptivos, sentían que eso seguía siendo un tema íntimo de la pareja. El aborto seguía siéndolo, pero el aborto era un tema más privado. Pero de ahí a que se aceptase oficialmente el aborto, la presencia de la iglesia, esos fueron los errores de la iglesia, que amenazó con el aborto y se le rechazó, pero yo creo que se mezclaron muchas cosas, mi impresión, puedo estar equivocado. Yo creo, Julio, que la población en Puerto Rico es menos conservadora de lo que creemos, porque aunque estoy de acuerdo en que hay una base religiosa muy fuerte, yo creo que hay un desbalance entre la doctrina religiosa y cómo la gente vive. Y a mí me parece que cada vez más hay más apertura para hablar sobre temas que no se hablaban antes. Sobre todo entre los más jóvenes también. Claro, exacto, poblaciones más jóvenes. Por ejemplo, hace 10 años, hace nada más que 10 años, no se hablaba libremente de aborto. Eso no era una palabra que la gente se sintiera cómoda de decir. Y ha habido un cambio, igual que pasa con el asunto de los derechos de la comunidad LGBT. Yo creo que ha habido un cambio.
Pero además me parece que aun cuando hablamos de gente que tenga una fe cristiana muy fuerte, muy sólida, a mí me parece que en Puerto Rico la gente no favorece que las personas vayan presas por razones como esta. Así que yo creo que en la medida en que se entienda que esto puede implicar que personas vayan presas, médicos, mujeres, que vayan presas por tomar decisiones como esta, yo creo que ahí la gente cambiaría de opinión. O que, por ejemplo, y yo creo que en eso tienes razón, si en un referéndum sobre esto se le llegase al país comprender que cada vez son más mujeres, acuérdate que la población femenina va aumentando, que esto sin duda implica menos ginecólogos en el país. Pues, cuando tocas esa fibra, más que la otra, pues. Y la gobernadora es mujer y es madre de una hija también. Así es. Carlos, debo disculparme contigo, McManus no era de Cagua, era de Ponce, ¿verdad? Sí. Que me equivoqué con Welch. Welch sí era de Ponce. Welch, el que iba a las clínicas y protestaba y lo arrestaba. McManus era de Ponce. Pero Welch es un sacerdote que estaba en Cagua, no era sí, obispo. Esta fue mi confusión, sí. Era un obispo que se puso muy activo en el tema del aborto y generó muchos problemas en la década de los 80 y 90. Y me disculpó con Carlos porque Carlos es de Cagua, por si ustedes no lo saben, Carlos es muy celoso con Cagua y quería advertir eso. Es que era y sigue siendo el centro del universo, pero bueno, son cosas terrible promedio el equipo de béisbol en este momento, pero está en el sótano. Pero bueno, miren, que el tiempo nos traiciona. Vamos a que sea puntualmente a hablar del proyecto del Senado 63 que ustedes conocen, tiene que ver con temas que ustedes manejan, acceso a la información, nuevamente el trámite de descargue. ¿Cómo nos afecta directamente la aprobación de este proyecto si es que la gobernadora también lo firma? Sí, el proyecto 63 lo que quiere es enmendar la ley de transparencia que fue aprobada en el 2019. Pero no debemos olvidar de que lo que se está manejando es un derecho fundamental de la Constitución que está asociado a la libertad de expresión y que está asociado a la capacidad que tenemos las personas de tener la información necesaria para tomar decisiones políticas. Así de que es un asunto importante, no es poca cosa. Y digo esto que no es poca cosa porque la manera que lo han manejado los legisladores, particularmente el promovente, que es el mismo Rivera Schatz, presidente del Senado, es como si esto fuera un asunto que no importa mucho porque igual la gente va a tener acceso a los documentos. Pero no es así, porque las enmiendas propuestas en este proyecto 63 duplican los términos, pero no solamente duplican los términos que las agencias y el gobierno tiene que para responder ante una petición de información. Es que también plantea que si el documento no existe no hay obligación de entregarlo, lo que quiere decir que la agencia tendría aún mayores excusas para negar información a las personas. Y esto afecta no solamente, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no quiero entrar en todas. Esto afecta no solamente a la prensa, porque hemos visto, ustedes tienen que haber visto la cantidad de veces que gente como el Centro de Periodismo Investigativo y otros medios noticiosos han tenido que ir al tribunal a demandar alguna dependencia del gobierno porque no le quieren entregar una información que es una información pública. Una de las cosas que se está planteando es que esto no solamente afecta a la prensa, sino que esto también afecta a las organizaciones civiles que trabajan con temas de importancia, como por ejemplo Kilómetro Cero, que trabaja con brutalidad policíaca, o organizaciones comunitarias cuando quieren defender los derechos de la comunidad. Esto afecta a todo el mundo. Así que no es poca cosa y por eso es terrible que este proyecto también se haya aprobado de esta manera atropellada. En la Cámara de Representantes tuve la oportunidad de participar de la vista. Quiero explicar cómo fue la cosa. Ellos llamaron a una vista pública el día antes de ser el último día para aprobar medidas, que era un miércoles. Nos escribieron, por ejemplo a nosotros, el Colegio de Abogados y Abogadas, nos escriben viernes después de las 5 de la tarde, cuando martes era feriado, para que nos presentáramos todos allí el miércoles a las 9 de la mañana. Nos sentaron a todos en una mesa larguísima, que de hecho después teníamos que estar casi jugando al juego de la sillita, porque no teníamos espacio para poder presentarnos.
Durante esa vista se le preguntó en varias ocasiones al presidente de la Cámara y al presidente de la Comisión de los Jurídicos si esas vistas iban a ser pro forma, si ellos iban a atender a nuestros fundamentos, si lo iban a aprobar el proyecto como quiera el otro día, y ellos con su boca de comer dijeron directamente frente a las cámaras, dijeron que no, que había tiempo, que no había prisa, que ellos iban a tomar el tiempo para analizar nuestros planteamientos, y sin embargo, al otro día bajaron por descarga el proyecto y lo aprobaron sin más. Carlos, una reflexión final sobre el proyecto. Sí, bueno, otra vez el proceso atropellante y otra vez llamar la atención hacia el hecho. El proceso político es así, las asambleas legislativas pues son cuerpos políticos. Pero en el país tenemos un problema, a mi juicio, bien serio en estos momentos. Y tiene que ver un poco con si quieres llamarlo así, con la separación de poderes. O a un tema que Julio lo trabajó mucho hace mucho tiempo, el tema de dos cámaras. Yo siempre he pensado, distinto a Julio en un momento dado, que pensaba que con una sola cámara podía hacerse más eficiente. Yo siempre he pensado en las dos cámaras, y Julio lo sabe porque lo hemos hablado. Porque yo siempre he pensado que qué hacemos cuando una de las cámaras se corrompe, por las razones, corrompe en el sentido figurado, ahí siempre nos queda la segunda para tratar de rebatir. El país tiene un problema en estos momentos, que está en el fondo de los dos proyectos que hemos discutido hasta ahora. Y es que el proceso legislativo lo está controlando el Senado de Puerto Rico y particularmente su presidente. Y el presidente del Senado es una persona muy poderosa, muy inteligente, pero con unas ideas muy firmes y con unos estilos. Yo siempre he dicho que el presidente del Senado, desde mi perspectiva, es trompista antes que Trump, en el sentido de querer controlar, de la animosidad que siente hacia la prensa, hacia no ser tolerante con la crítica. Le da mucho trabajo en su vida pública, porque a propósito, en su vida privada, cuando trata con las personas de uno a uno, es una persona totalmente distinta a lo que sucede en su vida pública. Y yo uso este espacio, porque así lo creo. Pienso que el poder que está ejerciendo sobre el Senado y la Cámara es impresionante. Porque yo creo que el detonante en los dos proyectos de ley es que se quería actuar contrario a lo que quería el Senado de Puerto Rico y su presidencia. Y que eso es lo que pasó aquí también. Y al final, pues, no importa lo que te hayan dicho en la Cámara, el Senado había tomado una decisión, las razones que fueran, y no hubo el poder político para enfrentarlo. Y yo creo que eso es un problema, porque nos coloca, nos desbalancea el poder legislativo, y a mí eso no me gusta. Bueno, pues el tiempo nos traiciona, se nos acabó el tiempo, se nos quedó un tema que vamos a retomar la semana que viene, que es el tema del caso de Apolinar Rodón, que tiene que ver con que, a mi juicio, se trata de nuevamente volver a criminalizar la pobreza, es decir, personas atendiendo a las condiciones de su casa, exteriores e interiores, tienen un mayor o menor expectativa de intimidad, lo cual es muy peligroso. Pero lo vamos a retomar la próxima semana. Gracias, Carlos, gracias, Yanira. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde y nos vemos entonces la semana que viene. Como siempre, Debate en Derecho, hablando claro y diciendo siempre la verdad. Hasta entonces. Nos vamos.